Arzobispado de Madrid ha autorizado la construcción de una capilla en el sitio donde supuestamente se apareció la Virgen a Amparo Cuevas, en las proximidades de la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial. La noticia la difundió el portavoz de las reparadoras de la Virgen de los Dolores, Pedro Besari, quien afirmó que el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, había autorizado la construcción de una basílica en el sitio de Prado Nuevo. Y todo esto 2 meses antes de que se produjera la muerte de la principal protagonista de esta historia, Luz Amparo Cuevas. Porque del mismo modo que son decenas de miles las personas que están convencidas de que en este prado verde y sereno se aparece la Virgen desde hace décadas, también son muchos los que aseguran que detrás de dicho movimiento hay demasiados intereses creados. Y así, entre quienes defienden los supuestos sucesos extraordinarios que aquí se producen y que en ocasiones se manifiestan en fotografías como estas, y quienes están convencidos de que es un descarado fraude, incluso peligroso, ha transcurrido la vida de este movimiento del que ahora se cumplen 31 años. Ella asegura que una figura femenina se le aparece junto a un fresno en el Prado Nuevo, en el Escorial, que Amparo Cuevas se identifica con la Virgen María. Le solicita que allí se construya una capilla, que si se hace caso a su petición, allí se producirán curaciones y el lugar se convertirá en un centro de peregrinación, de oración y aparentemente de salvación de almas. Ella le dijo que claro, que cómo iba a decir eso a las personas, iban a decir que estaba loca, ¿no? Pero la Virgen le dijo que no se preocupara, que le pondría a personas en su camino para que la ayudasen. Al día siguiente bajó a rezar y al día siguiente volvió a bajar a rezar y así ha sido. Hasta el día de hoy, que miles de personas vienen a rezar en Prado Nuevo. Las tensiones empezarían aproximadamente hacia 1982, cuando empezaron a surgir grupos que hablaban de fraude. Esto llevaría a una agresión que se produciría en el mes de mayo de 1983, cuando Amparo Cuevas es agredida por 3 individuos encapuchados que le dicen que la van a ahorcar en un árbol si no se retracta de su afirmación de que ve a la Virgen María. Y posteriormente, días después, aparecería también quemado el árbol, el fresno que está allí en medio del Prado Nuevo. Se le acercaron 3 personas, iban con la cara tapada, la tiraron contra los zarzales. Querían que dijese que todo esto era mentira y claro, la mujer decía, pero ¿cómo voy a decir que esto es mentira? ¿Es que me está pasando a mí? Cualquier asunto que extreme, por un lado, el aprecio, en este caso hacia la vidente, y por otro lado también el desprecio hacia lo que rodea las apariciones, cuanto mayor es el número de críticos, mayor es el número de fieles y de seguidores. Por lo tanto, lo que se ha conseguido con los ataques a Luz Amparo Cuevas no ha sido sino generar un enfrentamiento que a la larga ha sido productivo para quienes han dirigido y controlado las apariciones del Escorial. En aquella década convulsa, el fenómeno de las apariciones en el Escorial rápidamente alcanzó un eco internacional, provocando que cada fin de semana miles de personas se acercaran hasta el descampado escorialense para atender a los mensajes de la Virgen a través de la vidente Amparo Cuevas, que a esas alturas se había convertido en toda una celebridad, cosa de la que ella misma renegaba. Yo soy un ser humano, igual que ustedes, se lo he repetido muchas veces, y soy un instrumento solo de Dios y nada más para comunicarles a ustedes los mensajes y todo lo que dice la Santísima Virgen. Y empezaron a suceder supuestos hechos milagrosos, como los movimientos solares, que fueron fotografiados por varios testigos, o las sobrenaturales curaciones de la fuente de Prado Nuevo. Después de analizar muchas de todas estas fotografías, hemos llegado a la conclusión de que todas son absolutamente o aberraciones que se obtienen cuando se enfoca a un punto luminoso por el objetivo, como fallo está revelado, o simplemente propios trucajes. No ha habido nunca allí una danza del sol, por mucho que se haya apreciado. La Virgen lo dijo, ¿no? Cuando se cumpla lo que os he pedido, este agua curará. Ha habido personas que se nos han acercado diciendo que habían sentido algún tipo de curación o algún fenómeno sobrenatural. Nosotros entendemos que es la Iglesia en su día la que tome decisión con respecto al agua. Como en tantos lugares de apariciones marianas, la existencia de una fuente de agua curativa está presente desde prácticamente el comienzo de las apariciones. Si alguien se ha curado con la ingesta de esa agua, se ha curado única y exclusivamente por el poder de su muerte, por el poder de su convicción y de su fe en lo que allí está sucediendo. Es curioso que los propios seguidores de este movimiento desconozcan que este es un lugar sagrado desde tiempos ancestrales.
Parece ser que según dibujos antiguos, que el que llaman el Canto del Rey o Canto de Castrejón, cercano al Prado Nuevo, se trata de un altar betón. Efectivamente es un lugar sagrado de tiempos muy antiguos, como certifica un dolmen, por ejemplo, que también hay en otro lugar cercano, que es la finca del Raso. No obstante, por muy profundas que sean las raíces de determinados sucesos, en nada se quedan si no hay alguien que los dé a conocer. Y ese dudoso honor le correspondió a una hasta entonces desconocida ama de casa llamada Luz Amparo Cuevas. Ya anteriormente a la primera visión, Amparo Cuevas ya había tenido la ocasión de vivir determinadas apariciones y determinadas experiencias que pueden calificarse de paranormales o de mistéricas. El 12 de noviembre del año 1980 es cuando Amparo Cuevas tiene su primera experiencia en la que relata que alguien la persigue con la calle. 3 días después empezarían a aparecerle una serie de estigmas que de momento quedan en secreto hasta que empieza a recibir la visita supuesta de la Virgen dentro del Prado Nuevo del Escorial. El perfil de la personalidad de Amparo Cuevas es hasta cierto punto doble. Por una parte, muy extrovertida, muy simpática, que cae muy bien, pero por otra parte, al mismo tiempo, como consecuencia de los maltratos recibidos en la infancia, con necesidad de llamar la atención, necesidad de fascinar a los demás, de encontrarse en el primer plano. En apenas unos meses, miles de personas acudieron a Prado Nuevo, atraídos por la llamada de la fe, por los supuestos prodigios que aquí se producían y por las estigmatizaciones de su principal protagonista, que con estos fenómenos añadía un eslabón más a la ya larga cadena de sucesos anómalos que rodeaban a su persona. En los inicios de este fenómeno se asegura que Luz Amparo Cuevas aceptó su cometido con resignación y a partir de ese instante comenzaron a manifestarse unos supuestos estigmas en pies, piernas, costado y por supuesto las palmas de las manos. Incluso se decía que expulsaba grandes cantidades de sangre de boca y ojos. El sufrimiento estaba servido, el milagro también y por supuesto la polémica. Ella lo contaba muchas veces, la primera vez que le pasó, como del crucifijo, le salieron unos rayos hacia ella que le trasladaron las manos, la frente, el costado, los pies, y dice que eran unos dolores tan horrorosos que dijo: Señor, con tu ayuda lo soportaré. Todas las personas podíamos verlo, ¿no? Como sin mediar ninguna palabra, de repente le empezaban a brotar en la cabeza, pues como la corona de espinas, en las manos, en los pies. Y ella tenía hasta miedo de salir porque le pasaba delante de todo el mundo. Sin mediar palabra, se produce la estigmatización y ella queda hecha un Cristo. Hubo un médico de aquí de San Lorenzo que los estudió y dio fe que eso médicamente no tenía ninguna explicación, que eso era un hecho sobrenatural. Según mis investigaciones, es que los estigmas, desde luego, como las lágrimas de sangre, más bien estaban fabricadas artificialmente, lo cual no significa que ella fuera una farsante, sino simplemente que no tenían una aparición espontánea y que podían ser producidos por ella o por otras personas en momentos en los que ella estuviera inconsciente. En uno de los estigmas que vi, el primero, concretamente el 7 de julio del 89, me quedé de rodillas al lado de su mano derecha, que tenía una llaga como de 1 euro de grande, a ver qué pasaba con esa herida. Nadie tocó la mano, la piel se quedó como si no hubiera pasado nada y nadie se interpuso entre mi cara y la mano de Amparo. Tengo desde luego fotografías donde se ven las lágrimas de sangre y que sin embargo no brotan propiamente de la glándula lagrimal, sino de unos sectores superiores que pertenecen ya a lo que es la región frontal de la cara. Debido a su enorme repercusión, la Iglesia Católica decidió tomar cartas en el asunto y abrió una investigación. En abril de 1985, el cardenal de Madrid Alcalá, Ángel Suquía, anunciaba sus conclusiones. La Iglesia asegura en ese año 1985 que no consta el carácter sobrenatural de los acontecimientos del Escorial y que se ruega que cese todo tipo de culto por parte de personas que formen parte de la Iglesia Católica. Esto excitó lógicamente a la gente, que empezó a pensar que existía alguna razón para ocultarlo. Por lo tanto, trajo mucha gente que empezó a acudir a partir de ese momento al Escorial en autocares de forma masiva. Y ahora, 32 años después, es el Arzobispado de Madrid el que, para sorpresa de muchos, ha autorizado la construcción de una basílica en la finca de Prado Nuevo. Pero las dudas sobre la transparencia de la asociación han ido creciendo. La evidencia de que no todos están a favor de las apariciones son los cientos de folios que hay denunciando los abusos, supuestos robos y lavado de cerebro de quienes defienden que todo es un fraude y que ellos mismos han sido los primeros perjudicados.
Incluso se ha llegado a denunciar a varios miembros de las cúpulas eclesiásticas por mostrarse supuestamente a favor de dichas apariciones. Es a partir de los años 90 cuando se reportaron y se denunciaron varios casos en los cuales algunas personas aseguraban haber sido víctimas, al estilo de las víctimas de las sectas, y eso ha generado un enfrentamiento entre creyentes y escépticos. Mi hermano vivía en un pueblo de Zaragoza y en octubre del año 2005 se le llevaron toda la maquinaria y se lo trajeron al Escorial. Han roto nuestra relación. Nosotros éramos una familia bastante unida y de repente yo no puedo hablar con mi hermano. Eso solo sucede en las sectas. Yo a mi hermano Juan Carlos le pediría que recapacitara, porque lo que está haciendo y diciendo no es verdad. A mí nadie me ha forzado ni me ha obligado a donar mis bienes ni a quedarme aquí. Tenía tanto al casarme, tenía novio, en fin, una vida normal, ¿no? Y el venir aquí a Prado Nuevo en el 86-87 que vine, cambió mi vida radicalmente. ¿Qué le dirías a esa gente que os acusa de ser pues poco menos que una secta? Yo les diría que fuesen respetuosos, que las personas, pues oye, somos mayorcitos y hacemos lo que queremos. Si hiciéramos algo mal, que lo denuncien ante la justicia y que sea la justicia la que nos llame la atención. Pero hasta la fecha, en 23 ocasiones lo han denunciado y una detrás de otra, en todas las ocasiones la justicia nos ha dado la razón a nosotros. Una de las críticas más furibundas lanzadas contra el colectivo se produjo en el año 1997 cuando, curiosamente, Luz Amparo Cuevas logró culminar uno de sus sueños, comprar la finca de Prado Nuevo, 650.000 metros cuadrados que los expertos tasaron en aproximadamente 5.400.000 euros. Prado Nuevo necesita recursos económicos para poner en marcha la obra social que Luz Amparo fundó, y el motor principal para esa acción social lo pone la comunidad. Nos juntamos un grupo de personas y decidimos apoyar a Amparo en esa iniciativa que ella tiene de ayudar a personas necesitadas. Y no le pedimos el dinero a nadie, sino lo que tenemos, lo poco que tenemos, lo ponemos en común. La Asociación de Víctimas la constituimos hace 5 años y a partir de ese momento empezamos a investigar para ver el listado de propiedades que tienen. Ese patrimonio está valorado en 300 millones de euros. El poder de la asociación de las apariciones de Prado Nuevo en el Escorial tiene que ver con el poder económico de esa asociación. La Iglesia Católica, las apariciones, en principio no las consideraba sobrenaturales y después se acercó, las apoyó y las defiende de forma muy rotunda. ¿Qué ha cambiado desde el principio? Únicamente el dinero. ¿Cómo han conseguido este ingente patrimonio? Utilizan técnicas de manipulación muy variadas, de tal manera que las personas, de una manera ciega, totalmente, les entregan todo. Cualquier persona que quiera venir, tiene que venir desprovisto de sus bienes, pero no es obligatorio que se los dé a la asociación de ninguna manera, no es obligatorio. Puede donárselos a su familia, puede venderlos y darle dinero a los pobres, o puede donárselos a la institución en la que va a colaborar. Lo que hay detrás es un entramado de fundaciones y asociaciones. Lo que hacen es mover el dinero con mucha mayor facilidad sin que haya ningún control. Los bienes de la institución rinden cuentas anualmente al Ministerio. No podemos vender una cosa sin comunicárselo al Ministerio y que ellos estudien si esa decisión es correcta, o sin pedir permiso previamente al Arzobispado de Madrid, para que veáis qué grado de control existe en este tipo de instituciones. Más que de evidente, podemos hablar de visionaria. Yo realmente vi en Amparo un gran humanismo, pero no estimé nunca la aparición de fenómenos mágicos, prodigiosos o sobrenaturales. Tenemos ahora abiertas varias residencias en España. Hemos aprendido a servir a los necesitados, una dedicación total y plena al prójimo por amor de Dios. La situación en la que se encuentran ya no solo los fieles, sino las personas que entran dentro de la asociación no ha sido en absoluta positiva, y los daños psicológicos y económicos para ellos mismos y sus familias han sido verdaderamente muy importantes. Prado Nuevo es un lugar especial, sin ninguna duda, un lugar de paz, de oración, va a ser una fuente de gracias para toda la zona. Vosotros, laicos, la vidente, ya fallecida, se ha convertido en una grabación que surge a través de los megáfonos que cuelgan de los árboles de Prado Nuevo con un sonido deficiente. Su mensaje no ha perdido la fuerza de antaño. El sentido moralizante y en contadas ocasiones apocalíptico de los mismos suena a terca advertencia. Advertencia que se manifiesta a través de una voz ronca, cansada, jadeante. La de una mujer que posiblemente no quiso ser protagonista de esta historia,
y que acabó viéndose arrastrada por unas circunstancias, a todas luces, más humanas que divinas. Sea como fuere, provoca cierta inquietud pensar que a estas alturas del siglo XXI, movimientos como el de Prado Nuevo, independientemente de las cosas buenas que atesore, y que seguro que las tiene, sigan manteniendo una visión absolutamente caduca de la realidad, y a decir de algunos expertos, incluso peligrosa. Nosotros les hemos ofrecido los datos, ahora ustedes libremente, como debería de ser, opinen lo que consideren oportuno.